Bienvenidos una vez más, estimados pastores, pastoras, hermanos, hermanas. Estamos en esta tercera semana de la materia del módulo Psicología de la Familia. Estamos ingresando en la parte práctica, en donde vamos a ir desarrollando diferentes casos de análisis. Tomen en cuenta que en este hipotético ejercicio que estamos realizando, o en este ejercicio que estamos realizando de manera hipotética, vamos a ir recibiendo en nuestra oficina, en nuestra sala de consultas, en nuestro consultorio, a diferentes casos que en algún momento probablemente los vamos a encontrar en el ministerio que ejercitemos dentro de las congregaciones. Y es un caso inicial. Tomen en cuenta que no vamos a poder resolverlo en sola esta sesión, pero en este caso nosotros tenemos que em, hacer un diagnóstico inicial. Nuestras preguntas, y tomen en cuenta que todos podemos participar, yo también estoy registrando su participación siempre. Nuestras preguntas tienen que ir en sentido del análisis del caso y ver qué realmente es lo que está afectando a la familia o a la persona o a la pareja. Mientras más amplios podamos ser en nuestras preguntas, vamos a tener un mejor diagnóstico. A quienes van a ejercer los papeles, todos nosotros quienes vamos a participar, les pido que siempre puedan desarrollarse de la mejor manera. Asuman, entren en el rol de sus personajes y dennos a todo el aula una experiencia muy favorable de las circunstancias en donde podamos encontrar. Con esas aclaraciones, todos están en la posibilidad de hacer sus preguntas, van a ir tomando sus apuntes. Una vez que acabemos la entrevista que tengamos con este grupo, vamos a hacer un análisis también del caso, vamos a definir cuál es el diagnóstico inicial que tenemos y cómo podemos intervenir en la siguiente sesión que nos vayamos a encontrar. ¿Ok? Con esas aclaraciones, quiero invitar en esta noche, dar la bienvenida. Vamos a entrar ya en el rol, en el ejercicio que tenemos, hermanos. Quiero invitar en esta noche, gracias por conectarse. Tal vez estamos conectados de manera virtual, pero hay evidencia en donde la conexión virtual nos facilita mucho. Sé que tal vez ahí están reunidos con toda la familia. Doy bienvenida ahí a la familia Morales. Y entiendo que, según me han comunicado, tienen algunos conflictos que quisiera conocer con mayor profundidad. Tomen en cuenta de que lo que vamos a conversar lo vamos a guardar con mucha confidencialidad y me gustaría que puedan ser lo más honestos y sinceros cada uno de ustedes. Sé que tal vez me gustaría estar ahí con ustedes escuchándola en presencia, pero voy a ponerles toda la atención posible y quisiera que puedan comentarme qué es lo que les ha llevado el día de hoy a reunirnos en esta noche a través de este medio. No sé quién quisiera empezar, quisieran presentarse en esta noche. Creo que están ahí toda la familia. No sé si pueden presentarse en esta noche. Muy buenas noches a toda la familia Morales. Eh, Bienvenidos. Les escucho. Buenas noches, licenciado. Voy a relatarle un poco sobre nuestra familia. La familia Morales compone de tres personajes. La mamá, que soy yo, el papá, que es mi esposo Roberto, y mi hijo, que es Juan. Yo me llamo Ana, ¿no? El día de hoy queremos hablarles de un poco de nuestro problema que trata que nosotros somos pastores renombrables, nos dedicamos mucho a la obra de Dios. Mi esposo es el que siempre va preparando sus temas para poder hablar la palabra de Dios. Y asimismo yo también pertenezco al grupo de las mujeres y me encargo de las señoritas, ¿no? Pero la cuestión es que ahora mi hijo, por falta de comunicación entre nosotros, él asistía a la iglesia, pero actualmente él se ha apartado ya, y el día de hoy queremos hablarle de eso, amado licenciado. También mi esposo va a hablar en este momento. Bien, buenas noches familia. Estamos aquí reunidos para poder tomar un cafecito y quisiéramos aprovechar, hijo, en el sentido de que los últimos meses he estado viendo que tu ausencia ya no es como al principio. ¿A qué se debe eso, hijo? Quisiéramos escucharte
porque no está bien que tú como hijo mayor no estés presente en la iglesia. Hay observancias de parte de la membresía y tú sabes que nuestra iglesia está en crecimiento numérico. Entonces, de todo y de nada los miembros empiezan a observar. Quisiera, así internamente, quisiera que nos expliques, hijo, debido a que es tu ausencia y también has manifestado un poco de rebeldía. Di, hijo. Buenas noches, padre, buenas noches, madre. Ya que hace mucho tiempo no nos reunimos así, la verdad me alegra, ¿no? Que de nuevo estemos unidos en una mesa. La verdad, mi ausencia en la iglesia, papá, es por la falta de atención de ustedes. Ustedes, muchos se han dedicado a la iglesia, han estado más en la iglesia que conmigo. La verdad, cuando llego a casa, yo no sé en qué momento contarles a ustedes, porque ustedes siempre están metidos en la iglesia, siempre están con la gente. Y la verdad, se han descuidado un poco de mí y de mis hermanos. Pero ya que tocas este tema, papá, a veces llego a desconfiar de Dios, porque mi fe se está apagando, ya no creo en Dios, porque siempre tú has dicho que Dios es amor, que Dios nos ayuda, que nos levante cada momento, pero a lo que veo, parece que Dios está desuniendo a nuestra familia, ya que ustedes están centrados en la iglesia, y siempre están hablando de Dios, que a mí me han hecho a un lado, y la verdad eso a mí me duele. Por eso ha sido el motivo que ustedes no han llegado a entenderme, y más allá de lo que he vivido con mis amistades, mis compañeros, ellos sí me entienden. Cada vez que tengo algún problema, ellos me hacen distraer las amistades que tengo. Y esas amistades, no sé si me llevarán por el buen camino, pero hay muchas amistades que he conocido donde ellos dicen que mejor es ser independiente y no creer en algo. La verdad, papá, yo ya no estoy creyendo tanto en Dios, porque siento que Dios nos está alejando a nuestra familia. Por eso es el motivo, la preocupación, por eso me siento solo en realidad. No entiendo, ustedes siempre hablan del amor de Dios y a mí nunca me han sabido dar amor. Pero hijo, las cosas no son así. Sino nosotros siempre te hemos inculcado y te hemos dicho que vayas a la iglesia porque Dios te puede brindar todo aquello. Pero tú también tienes que ser obediente y estás desobedeciendo a tu papá. Pero siempre han estado en la iglesia ustedes. Nunca me han preguntado por lo menos cómo estaba yo. Cuando llegaba del colegio, como les decía, llegaba del colegio, no había nadie. Siempre estaban centrados en la iglesia. Siempre ustedes estaban de madrugada orando por ellos. Pero ¿acaso han orado por mí? ¿O alguna vez se han preguntado o diciéndome cómo has estado, hijo? Esa soledad, ese dolor en mi corazón, ¿ustedes han sentido? Ustedes más se han centrado en su iglesia. Y la verdad yo pienso que realmente Dios no existe. Siempre está separando nuestra familia, ustedes están más centrados allá, están creciendo, y yo estoy creciendo más solitario. Y la verdad estoy esperando a ser independiente para ya poder irme de este lugar y buscar mis propias creencias. Hijito, no está bien tu actitud. Tú sabes que nosotros como familia vivimos por el sostén de la iglesia y la iglesia está empezando a crecer numéricamente y esto está absorbiendo mi tiempo y también el tiempo de tu mamá. Entonces tienes que cooperar, tienes que colaborar. Ahora, es cierto que nosotros te hemos descuidado, hijo. Yo quiero ser honesto contigo, hijo. No quiero que te pierdas. Quiero que vuelvas a la iglesia. El hecho de que estás con tus amigos, probablemente tus amigos te entiendan, pero no es tanto así. La Biblia dice, separados de Dios, nada podemos hacer. Entonces, hijo, tienes que volver a la casa del Señor. No puedes caminar al margen de las cosas que nosotros hacemos. He comentado que la iglesia está en constante crecimiento y eso está absorbiendo mi tiempo como papá. Quizás yo no estoy cumpliendo mi obligación contigo, hijo, pero tenemos que entender, nosotros vivimos de ese lado y para mí
Dios me ha llamado a mí y como llamado de Dios, yo tengo que cumplir mis obligaciones con la iglesia. Yo he sobreentendido, hijo, que Dios te está guardando, que Dios te está cuidando. Y es más, Él nos está proveyendo el alimento, la vestimenta, un techo, etcétera. Por todo ello, hijo, tienes que volver a la casa del Señor. No está bien que te alejes de Dios y como hijo mayor tú tienes que ser ejemplo. ¿Qué van a hacer de tus hermanitos? Entonces, por favor, hijo, con todo mi corazón te ruego que vuelvas a la iglesia. Está bien, papá. Sí, ¿sabes qué, papá? A mí me gustaban esos tiempos cuando todos íbamos a la iglesia. Llegábamos de la iglesia y todos juntos como familia cenábamos. A mí me encantaba volver a sentir ese amor de ustedes. La verdad, papá, no sé cómo yo puedo encontrar ayuda o ustedes pueden encontrar ayuda. Pero hijo, por esa razón estamos conectados a la llamada con el licenciado. El licenciado nos va a dar ahora la respuesta de cuál es nuestro problema. Él también nos va a preguntar, así que ustedes estén atentos para escucharle al licenciado en este momento. Sí, hijo, recurriremos a un consejo de asesoramiento de un entendido en la materia. Quizás nosotros no vamos a poder resolver, necesitamos ayuda en esta área. Entonces iremos donde el licenciado para que él nos pueda aconsejar, asesorar, para que nuestra familia pueda funcionar de manera normal. Está bien, papá, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Quiero sentir ese amor de antes. Yo no quiero estar más alejado de ustedes. Por eso, el licenciado nos puede aconsejar. Bueno, les he estado escuchando el pastor Roberto, pastora Ana y querido Juan, ¿es verdad tu nombre? Sí, pastor, mi nombre es Juan. Les he escuchado atentamente cómo tal vez cada uno de ustedes se ha expresado y entiendo la tristeza y la frustración, Juan, que tú estás atravesando en este tiempo. Y también, querido pastor, querida pastora, entiendo también la preocupación que ustedes tienen por su hijo. Inicialmente, tal vez, querido Juan, y yo quisiera hacerte ver esta realidad. Yo comprendo como pastor, como psicólogo también, que tú actualmente te encuentras muy enojado, muy frustrado, y notas que tal vez tus papás no han estado al cuidado y no te han dado el cariño que tal vez necesitabas en su momento, pero quisiera que para empezar tomes este pequeño detalle. Bueno, tus papás me han contactado para poder conversar juntos en familia. Significa eso, creo, algo importante. Creo que ellos están manifestando el amor que tienen a través de esta acción. Mira que tal vez como ministros, como pastores, tienen varias ocupaciones, pero están sacando un tiempo. Yo sé que probablemente tú en algún momento hubieras querido tener mucho más tiempo con ellos, tener, quién sabe, como cualquier joven, el tener más tiempo de cuidado y cariño con tus papás, pero hoy tal vez vamos a empezar a dialogar de qué manera podemos mejorar esta situación. Al respecto de la fe que tú tienes, creo que es saludable en algún momento de nuestras vidas cuestionar aquello por lo cual creemos. Y estamos también ahí como iglesia para apoyarnos. Entiendo también tus preocupaciones y estamos ahí también para resolver esa situación. Me gustaría que puedas ser lo más honesto posible y en este momento tal vez dialogar y sacar aquello que te frustra, que te enoja. Y así también a Pastor Roberto, Pastora Ana, ser un poco comprensibles también en este tiempo que vamos a tener acerca de todo lo que vayamos a conversar. Nosotros como creyentes sé que conocemos y ustedes conocen también al Señor. Y sé que Juan también en algún momento de tu vida has tenido una relación con el Señor. Eh, Inicialmente, tal vez, Juan, yo quisiera saber cuántos años tienes. Creo que va a ser importante que tú puedas mencionarme. ¿Estás todavía en el colegio? ¿Estás todavía estudiando? Pastor, tengo 16 años. La verdad, en esta sesión que hemos tenido, a mí no me gusta el comportamiento que tienen mis padres con mi persona, pastor, ya que muchos se ocupan estando en la iglesia y cada vez que llego yo a casa, no encuentro a nadie. Claro, la comida ya está hecha, yo llego, me sirvo comida, como, pero siento esa soledad de parte de ellos. La verdad, no sé cómo llenar esa soledad. Ellos siempre han estado en la iglesia. Y a veces, para llenar esta soledad que siento, trato de llamar a mis amigos. Y mis amigos me dan consejos. Sé
sé que he crecido en cuna cristiana, mis papás me han enseñado bien. A veces lo que mis amigos me enseñan son cosas malas y me doy cuenta, pero para llamar la atención, a veces eh, tengo que hacer casos de esos consejos. Me siento abandonado en realidad en el momento que ellos llegan. Lindo sería que ellos, cuando yo llegue del colegio, vengan junto conmigo, almorcemos. Luego, si tienen que ir a la iglesia, vayamos todos juntos. Pastor, eso es realmente lo que más me duele a mí, que ellos me abandonen, que yo esté solito en mi casa, ¿no? Y que ellos siguen metidos en la iglesia. Querido Pastor Roberto, Pastor Ana y querido Juan, ¿les parece tal vez si estos minutos me gustaría conversar de manera un poco más privada con tu hijo, querido pastor? Me puedas dar estos minutos y más adelante también voy a conversar con ustedes. Creo que va a ser un poco más saludable. Yo sé que el Juan, por el respeto y cariño que también les tiene, probablemente se guarda algunas cosas que me gustaría saber y yo en base a eso también poder ayudarles de mejor manera. No sé si pastor y pastora pueden retirarse por unos minutos. Yo le voy a pedir a Juan también que los venga a buscar cuando podamos conversar con ustedes, por favor. Está bien, licenciado. Gracias. Muy bien. Bueno, Juan, ¿ya están apartados tus papás? ¿Ya están fuera ahí? Ahí están saliendo Sí, todavía. Muy pastor, bien. ya Bueno, bueno, Juan, una vez más, gracias por sacarte este tiempo también. Yo sé que tal vez es un poco incómodo conversar y quién sabe, incluso tus papás también. Y estoy aquí también para poder escucharte. Yo sé, entiendo con cabalidad la frustración que como hijo de pastor estás llevando y has estado llevando todo este tiempo. ¿Desde hace cuánto tiempo tal vez tus papás han estado en el ministerio pastoral y cómo tal vez eso ha ido afectándote a ti? Y si, como tú mencionabas, había un tiempo en donde estaban juntos y comían juntos. ¿Y qué es lo que tal vez ha pasado en ese transcurso? ¿Me podrías comentar un poco, por favor, Juan? Hasta mis 12 años, pastor, mis papás no eran pastores todavía. Íbamos todos juntos a la iglesia. Sí, mis papás servían en la iglesia. Desde pequeño siempre me han enseñado la palabra y me gustaba esa unidad que ellos tenían. Cada domingo que salíamos nosotros del servicio, mi padre nos llevaba a pasear. Íbamos a pasear, íbamos a caminar, yo y mis hermanos. Y eso era algo lindo. Después de los 12 años, al llegar a mis 13 años, mis papás han decidido tomar el llamado completo y servir a Dios. Desde ese momento se han vuelto pastores. Desde que han tomado el pastorado, ellos ya se han ido olvidando poco a poco de mí, de mis hermanos. Desde 14, 15 hasta mis 16 años, hasta donde estoy, su iglesia ha crecido cada día más anda creciendo. Y la verdad, yo le veo a mi papá feliz porque anda creciendo su iglesia, pero yo no me siento feliz con la felicidad que tiene mi padre, porque siempre desde mis 12 años ya no se ha abandonado, ya no se ha tomado tanta atención, siempre ha estado en la iglesia. Yo pienso que debe ser porque tiene más responsabilidad de ser pastor, junto con mi mamá se han separado los dos, y la verdad, desde ahí han empezado ya mi soledad, hasta el día de hoy, ¿Cuántos hermanos, pastor. Juan, cuántos hermanos tienes? ¿Vos eres el mayor? Sí, pastor, tengo una hermanita pequeña que recién está creciendo, pero esa mi hermanita todavía tiene un año, todavía se va junto con mi mamá, igual está en la iglesia, pero yo creo que de un tiempo, si nosotros resolvemos esto, mi hermana igual va a tener que crecer con esa soledad. La verdad no me gustaría, ¿no? Se siente feo, la verdad, estar en esta situación. Por eso mismo también yo he aceptado a mis papás que vayamos a hacer una ayuda. La verdad me gustaba cómo éramos más antes, desde mis 12 años para adelante. Yo quisiera que lo mismo sienta mi hermanita, ¿no? Lo mismo quiero que sienta, cómo yo he sentido esa unión familiar, ese amor, ese cariño de padre. Me encantaría que mi hermanita sienta lo mismo.
Por ese motivo he aceptado venir aquí. La verdad, de guardar un rencor por los tiempos que me ha dedicado, tengo un rencor poco, no tengo tanto así hasta odiarles realmente a mi padre, pero me gustaría que ellos estén más tiempo conmigo. Entiendo, Juan. Creo que ayudaría de alguna manera si tus papás pueden comprometerse a por lo menos tener un tiempo semanal como familia para tu bienestar y también creo que de manera especial para el bienestar de tu hermanita que va a crecer. Y me encanta, ¿no? La preocupación que tú tienes. Creo que como hermano mayor vas preveyendo esa realidad. El no desear que tu hermana también sufra esa soledad o sufra esa dejadez, que te comento por si acaso, Juan, es una realidad de muchos pastores. Probablemente así como tú hoy por hoy te sientes triste, te aseguro que hay muchos jóvenes también, hijos de pastores, hijas de pastoras, que están sintiendo aquello que tú sientes. Pero lo bueno creo que es que tus papás por lo menos han buscado ayuda y esta ayuda involucra también hacer compromisos, involucra el tomar ciertas decisiones. Te decía si te, como a modo de poder buscar una negociación, a modo de que yo también pueda intervenir en esta situación, te sería tal vez útil y te sería tal vez para tu bienestar y para el bienestar de toda tu familia, el que puedan hallar un compromiso de encontrar un tiempo familiar, por lo menos mensual o semanal, que sería lo ideal. ¿O qué sugieres tú que podría mejorar la situación en la cual actualmente están viviendo? La verdad, pastor, a mí me gustaría, ¿no? Que, como ya anteriormente le decía, que mis papás pasen más tiempo. Me encanta esa idea, que ellos se comprometan a tener una reunión familiar o a salir más seguido, ¿no? Por lo menos a la semana, una sola vez salir de paseo y estar en, digamos, en las horas de almuerzo, tener una comunión, como hemos estado por ella, que me tomen más atención más que todo. La verdad, me encantaría, pero espero que mis papás comprendan esta situación también, ¿no? Yo creo que va a ser difícil para ellos porque más están centrados en la iglesia, pero yo estaría de acuerdo, ¿no? Que mis papás se comprometan, por lo menos salir a la semana una sola vez. Y Juan, dentro del ministerio, en algunas ocasiones sucede de que los hijos de pastores se tratan o los involucran, quién sabe, a la fuerza, o les dan alguna asignación particular dentro del cuidado de niños o cuidado del ministerio juvenil. ¿Tú has tratado de desarrollarte de esa manera dentro de la congregación o de a poco te has ido apartando? ¿Cómo ha sido tal vez tu relación dentro de la congregación? Al principio sí, estábamos todos juntos. Cuando tenía 12 años, mi papá quería que entre al Ministerio de Alabanza, pero la verdad, mi persona nunca le ha gustado la música, nunca me ha llamado la atención. Y desde los 12 años ya empezó a alejarse mi papá y ya empezó a descuidarme mucho. Yo tampoco ya no he estado más adentro de la iglesia, tampoco he estado yendo más seguido a la iglesia. Sí iba un domingo, tal vez iba cuando mi mamá me decía vamos, pero después ya de mis 16 años ya no me ha tomado importancia tanto la iglesia, porque la verdad he conocido amistades donde ellos me han llevado, ¿no? Me llevaban a jugar fútbol, o me llevaban al internet, y mi cabeza estaba distraído más antes. Sí, sí, mi papá me ha querido inculcar que sea partícipe de un ministerio, pero la verdad no hemos llegado, o no he llegado, ¿no? A participar y siempre he sido oidor de la palabra. Y, y Juan, a modo de propuesta también, me gustaría saber si tú estarías de acuerdo. Yo sé que por lo pronto, o sea, no vamos a tener muchas reuniones así en familia, por lo menos en terapia. Yo calculo que un par de reuniones más, pero sí me gustaría impulsar a ti. Yo te veo a ti con grandes talentos, por lo menos los que me mencionas, y he identificado prácticamente que tú, por lo menos uno como buen líder, serías un gran elemento. ¿Sabes por qué? Porque uno, el hecho de cuidar o tratar de cuidar a tu hermanita muestra pues esa preocupación, característica de un gran líder. Muestra también, y al escucharte, veo que eres una persona muy madura, y que por lo menos sabe lo que quiere
y se preocupa también de la realidad. Yo sé que esta situación que estás atravesando, pese a que tú eres todavía muy joven, creo que tener un apoyo, yo te ofrezco mi apoyo para que tú también puedas, uno, manejar un poco mejor la frustración del ministerio pastoral, pero dos, para impulsar también tus talentos. Me gustaría seguir impulsando en ti la visión que tú tengas como persona. Algún día solamente estudiarás algo que te encante, que lo desarrolles. Tal vez no la alabanza, como tú mencionabas, pero debes tener alguno que otro talento también. ¿Tú estarías de acuerdo, Juan, si más adelante, fuera de las sesiones que tengamos con tu familia, poder conversar y seguir profundizando en tu mejoría, en potenciar tus habilidades? Sí, estaría de acuerdo, pastor. Si eso va a cambiar a mi familia, yo estaría totalmente de acuerdo. Y después de aquí, ver, ¿no? En un futuro, algo que realmente me lleve, ¿no? A no cometer el error de mis padres también, a prevenir todo eso. La verdad, me encantaría desarrollar los talentos que tengo, pastor. Bueno, Juan, te agradezco por este tiempo. Quisiera hablar también con tus papás y poder conversar cuál es su perspectiva de manera breve. Y luego al final vamos a tener un tiempo también para cesar este momento que hemos tenido. Puedes ir a llamar a tus papás y tal vez tú tomar también tu tiempo y te voy a llamar más adelante. Por favor. Gracias, Juan, por todas las palabras. Gracias, pastor. Permiso. Bueno, Pastor Roberto, Pastor Habana, muy buenas una vez más. Bueno, he podido conversar un poquito más detenido con su hijo Juan. Evidentemente, ¿no? Él manifiesta una gran preocupación por la situación que él ve dentro de la familia. Él manifiesta, ¿verdad?, que últimamente por el ministerio pastoral, yo entiendo que ustedes se han dedicado plenamente al Señor y plenamente a su servicio, y eso, pastores, es honorable. Eso creo que es una excelente tarea que están tomando en cuenta, pero también es importante equilibrar el asunto familiar. Tal vez pastores puedan comentarme, ahora sí que tal vez no está Juan un poco desde Por su... la conversación con mi hijo, porque realmente estamos muy preocupados, yo personalmente, como pastor y como padre de familia, quisiera recuperar a mi familia. Creo que hemos invertido el orden de prioridades por el hecho de que Dios es primero, pero nosotros hemos tomado como segundo lugar la iglesia, lo cual no está correcto. Eso hemos conversado con mi esposa y dijimos, tenemos que mejorar el orden de prioridades. Dios es primero, segundo es la familia. Ahí es donde nosotros hemos cometido el peor error de ocuparnos como segundo lugar la iglesia. A partir de hoy vamos a nosotros tomar en cuenta la familia como segundo lugar y tercero, la iglesia en orden de prioridades, licenciado. Bueno, pastor, creo que lo que mencionas realmente es muy sabio de su parte, y me encantaría sugerirles también el poder comprometerse también con su hijo Juan. Él por lo menos mencionaba en el tiempo que he podido conversar que le encantaría, de alguna manera. Yo sé que antes del ministerio ustedes tenían tiempos familiares, podían comer juntos, y sé la carga pastoral también que a veces nos limita en todas esas actividades, pero por lo menos él pedía que, aunque sea la semana, puedan tener un tiempo de familiar, un tiempo devocional o un culto familiar o una salida a algún lugar. No sé si ustedes estarían en la predisposición, pastor, de apartar en su agenda ministerial un tiempo para su familia, de tal manera que puedan tener también esa cercanía familiar. Creo que lo que usted menciona es realmente bíblico y sabio, el hecho de que la familia es importante. Hasta Pablo recomendaba, ¿verdad, pastor?, en el hecho de que el que no pueda gobernar bien su familia no gobierna tampoco bien la iglesia, o que quien sea obispo sepa gobernar bien a su casa. Entonces, pastor, no sé si usted estaría de acuerdo en asumir ese compromiso de pasar tiempos familiares de manera comprometida, periódica,
para recuperar, como usted menciona también, a su familia. ¿Qué le parece a usted, pastor, pastora Ana? Sí, estamos de acuerdo, licenciado. Estábamos conversando, ¿no?, con nuestro esposo porque nos hemos dado cuenta del error que estábamos cometiendo. A veces también a mí me quitaba el tiempo mi hijita de 1 año, entonces por esas razones también que un poco he descuidado y no me daba cuenta de lo que estaba sucediendo en sí en nuestra familia. Y sí, yo pienso que es necesario lo que nos está aconsejando y vamos a tener que hacer un día de campo. Lo primero que queremos hacer es para poder volver a unir nuestra familia, porque nos hemos dado cuenta de la preocupación también que lleva nuestro hijo. Estábamos tan ocupados que no nos hemos dado cuenta del error que estábamos cometiendo, licenciado. Muy bien. Y un detalle más, querido pastor. He podido conversar también con Juan y él también está en la predisposición de tomar sesiones individuales en donde yo también me comprometo con ustedes para profundizar en la fe que tiene. Yo sé que como joven a veces la influencia que tienen sus amigos, la influencia que tienen sus compañeros, hace que pongamos en duda nuestra fe, hace que nos cuestionemos nuestros valores y él también tomó la iniciativa de poder tomar sesiones individuales y yo también apoyar desde esa manera, queridos pastores. Yo les pido que en esas sesiones ustedes siempre pongan esto delante del Señor, que apoyen siempre en oración para que el Señor también les dame su sabiduría y ahí también Él pueda reforzar la fe que tiene e impulsar los talentos. Yo creo que ustedes también van a apoyar esa situación. Comentarles también, estimado pastor Roberto. Gracias, licenciado. Formalmente vamos a considerar sus consejos y realmente estamos preocupados por el hecho de que casi perdemos a nuestro hijo. Realmente lo queremos a nuestro hijo, queremos que esté con nosotros y por eso estamos tomando la decisión de hacer quizás retiros en la familia. Lo importante es recuperar mi familia, porque si mi Amén. familia se derrumba, entonces voy a perder autoridad en la iglesia. Debido a eso debo pensar primeramente en mi familia. Y gracias por el consejo, licenciado. Amén, pastor. No sé si puede llamar a Juan para terminar esta sesión en este día. ¿Está por ahí Juan? Juan. Bueno, querido Juan, estimado pastor Roberto, estimada pastora Ana, gracias por darme este tiempo. Permítame concluir tal vez este momento con orando por sus vidas y vamos a agendar una sesión para más adelante, darles algunas conclusiones. Pastor Juan, decirte Juan que al conversar con tus papás, realmente ellos te aman mucho y quisiera que tal vez puedas escucharme una vez más. Ellos te aman mucho. Están preocupados por ti y reconocen también sus errores. Probablemente el ministerio los ha ido cargando en gran manera o han ido ellos tomando mucho tiempo para el ejercicio ministerial, pero ahora hay el compromiso, como habíamos conversado igual Juan, de poder tener tiempos familiares, semanales por lo menos, y si se puede mucho más, está también ahí el compromiso y yo voy a dar un seguimiento también. Nos vamos a reunir de aquí a 2 semanas, donde también les voy a dar algunas propuestas, algunas palabras, algunas actividades. Vía WhatsApp también, Pastor Juan, te voy a enviar también algunas actividades y vamos a empezar sesiones iniciales o sesiones individuales contigo. Me gustaría seguir aportando y ayudándote en tu crecimiento. Y pastor, siga adelante en el ministerio, siga adelante sirviendo al Señor. Pero como usted mencionaba, y eso Juan, te comento que igual tu papá decía, primero Dios, segundo la familia y luego el servicio que el Señor nos llama dentro de la iglesia. Y sigan con esa sabiduría, oren siempre en familia, por lo menos al despertar en la mañana o al acostarse en la noche, tengan tiempos especiales como familia. Vamos a terminar ese tiempo con oración, querido pastor, querida pastora, querido Juan, vamos a orar. Ya, gracias Señor, te damos por este tiempo, gracias por estos momentos que nos has dado. Te pido por la familia, Señor, de tus siervos, por su hijo, por su hija, Señor, guárdalos, bendícelos en todo momento. Gracias, Señor, te damos así, en el nombre de Jesús. Amén.
Queridos hermanos, hasta la siguiente sesión. Coordinamos por WhatsApp cuando nos volvamos a reunir. Muy buenas noches. Buenas noches. Amén. Buenas Buenas noches, noches. licenciado. Buenas. Ok. Gracias a los participantes. Vamos a elevar un voto de aplauso para quienes han ejercido el día de hoy en la actividad. Lo han hecho muy bien. Felicidades a toda la familia Morales y nos han mostrado una realidad bien cotidiana, creo que de nosotros también. Probablemente nosotros mismos estamos atravesando este tipo de situaciones porque amamos al Señor, porque queremos servirle de la mejor manera y a veces ignoramos que estamos haciendo daño también en ese proceso. Es de sabios de conocer y hacer cambios en el momento. Hay momentos en donde tal vez ya es muy tarde, cuando ya nuestros hijos están totalmente apartados, pero mientras son niños, mientras son adolescentes, creo que es la etapa más crítica de los hijos e hijas de pastores. Em, Probablemente alguno de ustedes ya ha sido y ha vivido esta experiencia de la soledad y de la presión social que tiene un hijo de pastor, una hija de pastor, puesto a que la iglesia pone una carga que no la han pedido ellos, tienen ellos una carga social muy elevada, los hermanos de la iglesia van a, si no bien exigir, pero hay una presión social para que ellos puedan ser buenos estudiantes, puedan ser bien comportados, sepan mucho de la Biblia, estén constantemente en los servicios y el detalle es de que si el pastor ha recibido el llamado, muchas veces la familia no tiene el mismo llamado. Y como pastores, creo que el principio que mencionaba el pastor, el hecho de tener al Señor como prioridad y luego entender que nuestra familia es el primer ministerio que tenemos y luego el ministerio en el cual estamos desarrollando, es muy sabio, es algo que tenemos que hacer. Algunas actividades terapéuticas o algunos consejos al respecto de este caso. Cuando tengamos así casos familiares, en donde probablemente sean los hijos quienes tengan un inconveniente al respecto de su fe, un inconveniente acerca del ministerio pastoral, un inconveniente acerca del ministerio familiar, que por si acaso no solo ataca a los pastores, probablemente, queridos hermanos, tomen en cuenta que muchas veces nuestros hermanos en la congregación, que tienen un liderazgo, que tienen algún ministerio de alabanza o que tienen algún ministerio desarrollado en la congregación, se ven tentados de ir descuidando de a poco a su familia. Miren esta realidad. Los hermanos trabajan de lunes a viernes probablemente en su empresa, en el transporte, en su negocio, en algún lugar, en su oficio, en su profesión. Y algunos de lunes a sábado probablemente. Y regularmente los sábados y domingos son los días donde suelen haber cultos de jóvenes, suelen haber actividades, viajes, el culto regular que tenemos los domingos. Y cuando uno llega a convertirse, empieza a cambiar su ritmo de vida. Si antes la familia, por ejemplo, antes de conocer a Cristo, la familia solía ir los domingos a Mayasa, solía ir domingos a Chocalla, ir domingos a algún parque, a alguna plaza, sí bebían probablemente con sus familiares y se emborrachaban, pero de vez en cuando tenían esos tiempos familiares muy preciosos y muy valiosos. Sucede que ahora que conocen a Cristo, abandonan probablemente las fiestas y las bebidas, pero ahora se comprometen netamente con la iglesia y es muy bueno. El asunto es de que hay que saber indicarles que tengan actividades familiares. Y ahora hay también una posibilidad, como pastores, como ministros, propongamos actividades familiares. No nos centremos netamente, digamos, en las tareas y obras ministeriales, sino que de vez en cuando, por lo menos una vez al mes, sabemos que los hermanos no son tanto de actividades familiares, hagamos nosotros actividades familiares. Hagan días de campo familiares, hagan días o campamentos o retiros familiares, donde por lo menos, aunque sea una vez al mes o aunque sea una vez cada 2 meses, tengan esos tiempos familiares que ya no los tienen. Y los jóvenes y adolescentes que han vivido antes de la familia cristiana pueden hacerlo como este joven, una expresión muy triste, ¿verdad? Que ya no creo en Dios porque parece que Dios ha separado a mi familia. Esta frase creo que identifica a muchos hermanos, hermanas que están atravesando en sus congregaciones. Entonces, eso es un detalle, no solo afecta a pastor, sino también en la congregación. Entonces, puede ser un caso en donde tengamos que arbitrar, tengamos que dar consejería. Como en este caso se ha podido realizar,
intenten ver primero la perspectiva inicial de la familia y traten de también separar en su momento a quien probablemente quisiese expresar de una manera mucho más confidencial y privada. Puede ser el hijo, a veces la esposa o el esposo, que quiera expresar de una manera mucho más confidencial lo que está atravesando. En algunos momentos probablemente incluso pueden escuchar agresión. Aquí tal vez no era el caso, pero quién sabe si el joven nos decía, pero, ¿sabe, pastor? Yo no quería decir eso delante de mis papás, pero tampoco quiero que usted le diga algo, pero mi papá me golpeaba mucho y me golpea pese a que es pastor y eso me enfurece más acerca de la fe, porque habla de amor, pero es muy malo y agresivo conmigo. Miren que puede ser un caso así, bien, bien delicado. Entonces traten de pedir a la familia que le deje al joven o al esposo o a la esposa para conversar de una manera mucho más confidencial. Y recuérdenles también el hablar de que lo que vayan a conversar lo va a guardar de manera confidencial y no lo va a decir a no ser que se lo pida a él. Como en este caso, ¿no? Él pedía que pueda hacer comprometer a sus papás que tengan un tiempo familiar, por lo menos. Luego de ello, recuerden que el principio importante de la consejería cristiana es que puedan llegar a la madurez cristiana. Eh, Eso involucra de que es un desarrollo constante de la vida ministerial, de la vida espiritual. El pastor mismo, siendo pastor, pese a que está predicando y la iglesia está creciendo, le falta todavía madurar en el conocimiento de la palabra de Dios y darse cuenta a tiempo, más bien, en este caso, de que está perdiendo a su familia, pero la iglesia está creciendo. Y no es un precio razonable, no es algo muy coherente. Se puede hacer un crecimiento paralelo sin descuidar a la familia, siempre y cuando tengamos la capacidad de organizarnos y de saber agendar. Les decía esta semana, ¿verdad? Agéndense, utilicen agenda, agenden a su familia, saquen tiempo particular para su familia y respeten sus tiempos. Ya cuando sea tarde, puesto a que nuestros hijos no nos van a acompañar toda la vida. Nuestros hijos van a tener conciencia de alrededor desde los 4 años, 3 años más o menos, en promedio, hasta sus 20, 25 años más o menos, en donde ya van a alcanzar una independencia absoluta. Entonces son en promedio como 20 años que vamos a compartir con ellos y luego después vamos a desear estar con ellos, vamos a desear abrazarlos una vez más, pero probablemente si ya los hemos perdido ya va a ser muy tarde. Así que si tienen todavía ustedes hijos pequeños en la etapa infantil, creo que es determinante el cuidado y las experiencias que vayan a tener con su familia. Creen experiencias, creen momentos con sus hijos. Y en la adolescencia, poco a poco ellos se van a ir distanciando, pero no significa que nosotros también tratemos de estar siempre más cercanos y cuidar también esa realidad. Como decía, eviten solucionar el problema en una sola sesión, trátenlos de invitar a una segunda sesión de seguimiento, por lo menos, en donde a ustedes también en esa sesión de seguimiento les van a dar a ustedes tiempo para que investiguen un poquito, para que conversen con otros pastores, para que investiguen sobre la metodología. Un consejero, un ministro, un psicólogo también, conforme va atendiendo muchos más casos, el conocimiento del tema lo va dominando mucho más. Por ejemplo, primera vez que atiendo un caso de conflicto espiritual de un hijo adolescente, les doy la sesión diagnóstica, les doy algunas tareas particulares, sencillas, que en el momento probablemente lo he diseñado, y les digo, miren, hagan el compromiso de una vez por semana, van a tener ocultos familiares o van a tener un día de paseo. Y de aquí a 2 semanas nos encontramos y ahí les voy a dar unas tareas mucho más estructuradas. De aquí a 2 semanas ya me va a dar a mí para leer un poco, para dialogar con otros pastores, para poder buscar una alternativa diferente y estructurar el caso, tratar de desarrollar de la mejor manera. Y así, dentro de 2 semanas, cuando ya me encuentre con la familia, les daré la propuesta de plan de intervención y les diré, miren, mis hermanos, para que ustedes puedan mejorar su relación, inicialmente quisiera recomendarles esta prédica para los esposos. Puedo utilizar prédicas, audios, libros, alguna conversación reflexiva. Puedo darles tareas prácticas para que ellos puedan empezar a cambiar ciertos hábitos y en base a ello, ver de aquí a otro tiempo, les diré de aquí a un mes, cómo ha evolucionado. Si se siente mejor Juan, la estrategia, por lo menos en este caso hipotético, era hacer un compromiso con Juan, porque sí, es preocupante
la fe que tiene, es preocupante si realmente tiene una relación con el Señor o no. Entonces, en las sesiones individuales me va a permitir a mí como consejero indagar un poquito más, cuestionar un poquito más sobre su fe y fortalecerlo también, darle una buena solidez. Eh, para esos casos, entonces, lo recomendable cuando hay una división familiar, ayudarles a tener retiros familiares, ayudarles a tener tiempos devocionales, a identificar cuál es el miembro que está más afectado ante esta situación y darle un apoyo individual para que pueda encontrar fortaleza también en la consejería. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna sugerencia también al respecto de este tipo de situaciones que nos podemos encontrar dentro de la iglesia. Muy preocupante, ¿no? Hay muchos hijos de los pastores. Incluso en un momento con mi hermano decíamos, hagamos un campamento para hijos e hijas de pastores, porque lo necesitan, para que se descarguen un poquito de toda la carga emocional y social que tienen dentro de la congregación. Pastor Miguel Ángel, ¿cómo está? Buenas noches, pastor. Tal vez alguna pregunta, alguna sugerencia. Buenas noches. No, ni pregunta ni sugerencia, solamente observaciones. Mientras han estado participando, bueno, en este simulacro los pastores, algo que observaba en el pastor es que le está poniendo una carga muy pesada a su hijo, una carga que tampoco le corresponde, ¿no? Le decía de que el sostén de la familia es la iglesia, por tanto, él tiene que portarse bien, o sea, como que si te portas mal, entonces todo se va a venir abajo y ya no va a haber el sostén, o sea, le está poniendo una carga que no le corresponde, ¿no? El sostén del hogar es obviamente el varón principalmente y no así el hijo. Yo veo ahí uno de los errores. Otro de los errores que puedo ver y que al final reflexiona el pastor en su simulacro, obviamente, es que su primer responsabilidad es su casa. Y eso también quería señalar con 1 Timoteo capítulo 3, el verso 4 que dice, este es uno de los requisitos para los obispos, o sea, los pastores, los vigilantes, los episcopos, ¿no? Que gobierne bien su casa, dice, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Dice. Es decir, que antes de ser pastor, tiene que cuidar inicialmente su casa, su hogar. Como hay un predicador americano, su nombre es Paul David Washer, él dice en uno de sus sermones, mi primer ministerio no es la comunidad de cristianos, sino mi primer ministerio es mi hogar. Entonces, tal vez yo podría compartir esa enseñanza con el pastor y decirle que lo escuche, ¿no? Como usted dice, de pronto, no en una sesión se arregla todo, pero quizá le sugeriría que esta enseñanza, que me parece muy ilustrativa y muy sencillo de entender, le pueda ayudar a comprender de que su principal ministerio es su casa. Bueno, buscando soluciones a esa forma de pensar, también creo que es necesario que entienda que en la iglesia debe haber una pluralidad de ancianos. Bueno, independientemente, ¿no? A qué denominación pertenezcamos, pero creo que una pluralidad de ancianos es saludable en la iglesia. Como lo que dice en Tito, voy a leer otra de las cartas pastorales justamente. En Tito dice capítulo 1, verso 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Ancianos está en plural y ciudad está en singular. Esto significa que en cada ciudad de la isla de Creta, que habían más de 100 poblaciones, debían establecer iglesias, pero que no tengan un solo pastor, sino más de un solo pastor, porque justamente este es el problema. Cuando uno es pastor y uno solo lleva la iglesia, suele descuidar, ya sea la iglesia o ya sea su hogar. O sea, una de las dos causas va a descuidar. Por esa razón es necesario una pluralidad de ancianos o un equipo, ya un equipo, formar un equipo que le ayude al pastor con personas que él confía, que tienen los dones y el llamado de Dios para llevar adelante la iglesia. Y esto le va a quitar una carga y le va a permitir tener más tiempo con su familia, ¿no? Yo le diría eso al pastor. O sea, en la primera sección creo que yo hablaría más con el pastor que con el hijo.
en la primera sesión hablaría mucho más, al hijo yo lo escucharía más y afirmaría las cosas que está pidiendo, no está pidiendo nada malo, ¿no? Está pidiendo salir, compartir más con su familia, y le diría yo al hijo que sí, eso está bien, ¿no? Bueno, ya para ir finalizando mi participación, después creo que el pastor debe comprender mejor qué significa servir a Dios, que está teniendo un pensamiento católico y católico medieval, porque en la Iglesia Católica medieval solamente había una forma de servir a Dios, ser parte del clero. Si no eres parte del clero, entonces no estás sirviendo a Dios. Por eso los que querían servir a Dios sí o sí tenían que hacerse monjes en el caso de los varones o monjas en el caso de las mujeres. Y se consideraba de pronto que había una brecha entre el clero y las personas que no forman parte del clero. Por eso es que ellos entendían que solamente sirven a Dios aquellos que están dentro de un monasterio, son sacerdotes o hacen algo, pero dentro de la iglesia. Y aquellos que son zapateros, hojalateros y trabajos que había en la Edad Media, ellos no sirven a Dios, sirven a sus propios vientres. Cuando llega la reforma protestante, ellos, los reformados, rompen con esta situación porque ellos ven que Pablo dice, sea que comáis o bebáis o que hagáis cualquier cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Es decir, que aún las cosas más sencillas, que son como comer y beber, que son cosas bien cotidianas, aún eso debe ser hecho para la gloria de Dios. Entonces Lutero decía, tanto el que predica como el que se remienda tiene que hacerlo todo para la gloria de Dios y puede servir a Dios desde el área en el cual está. Lutero de pronto decía, ¿no? Si alguien no tiene el don de predicar, no tiene el llamado, pero sabe remendar zapatos, puede hacerlo ayudando a alguien que no puede pagar incluso ese remiendo, decía, ¿no? Aún de esa manera se sirve a Dios. Entonces, procuraría, por supuesto, con mucho respeto, con mucho tino, sin ofenderle al pastor, porque comúnmente el pastor está acostumbrado a dar consejos, pero comúnmente no le gusta recibir consejos. Ahora, eso lo digo porque yo también soy pastor, unos 18 años. A veces damos consejos, pero no estamos tan prestos a escuchar consejos y eso es algo que tenemos que solucionar, ¿no? Entonces al pastor, con mucho tino, respeto y educación, le hablaría de esto que he hablado, ¿no? De que entienda de que Dios ha repartido dones, de diversidad de dones, llamados, pero no todos esos llamados siempre tienen que ver con la predicación o hacer algo dentro de la iglesia. Incluso su hijo, que entiendo tiene todavía 16 años, de pronto él tiene el propósito de ser, no sé, abogado, arquitecto, no sé, algo, y está bien, no está mal, ¿no? No siempre habría que forzarlo a que siga lo que yo hago, yo predico, entonces él también tiene que predicar. Trataría de mostrarle de que eso no es sano y le va a hacer bien a su hijo, ¿no? No le va a hacer bien. Ahora que tiene 16 años todavía, como que puede forzarlo todavía a ir a la iglesia, pero llegará el momento donde ya no podrá hacerlo. Por tanto, es necesario comprender a qué Dios le ha llamado. No siempre puede ser el ministerio, hacer algo dentro de la iglesia. Podría ser algo en la sociedad donde refleje a Cristo en sus acciones, ¿no? Bueno, eso es lo que podría compartir principalmente con el varón. Después también me hubiera gustado escuchar más la participación de la hermana o de la pastora, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que decir ella? Porque casi no decía nada, solamente repetía lo que el varón decía, ¿no? Y por el otro lado, cuando le he escuchado al hijo, el hijo no está pidiendo cosas malas también, ¿no? Y me gustaría escucharle un poco más al hijo y hacerle algunas otras preguntas. Pero esa sería mi participación, licenciado. Gracias. Muy bien, Pastor Miguel Ángel, gracias por cada una de las aportaciones. Primero, Pastor Jimmy, luego Pastora Shirley. Pastor Jimmy, ¿alguna consulta, alguna pregunta, algún aporte extra? ¿Qué se puede hacer ante este caso? Buenas noches, licenciado, buenas noches, compañeros. Sí, ¿no? Primeramente agradecer por la materia. Qué útil hubiese sido para mi vida llevar esto hace años. Como comentaba alguna vez, a mis 20 años yo he estado ahí sentado en estos casos y no sé saber qué hacer, justamente porque es la situación delicada. Me sé poner en el lugar del hijo porque yo también soy hijo de pastor y no sé saber cómo resolver este caso de problemas. Me he topado, como usted decía, en casos de violencia contra el hijo, contra la hija,
Y no, bueno, ahora estoy aprendiendo mucho y sí, lo que mencionaba el pastor anterior que habló, que es súper todos sus puntos de vista realmente me están ayudando mucho porque es importante, creo que tener una preparación realmente para poder ayudar. Y justo ese punto quería hablar igual, ¿no? Que es bien importante a veces también como pastores ser humildes, como decía el pastor. A veces no les gusta escuchar consejo a los pastores, ¿no? Vienen a la fuerza y a regañadientes, a veces vienen a pedir consejo y es bien complicado ese rato ayudarles. Y eso sí quería preguntarles, ¿cómo se maneja cuando la situación es así de complicada, cuando hay violencia hacia el hijo o el pastor, digamos, maltrata a su mamá, si hay violencia hacia su mamá, cómo se trabaja cuando no admite el esposo, ¿no? O cuando el hijo ya quiere escapar, cuando hay esa clase de abusos. Casos extremos me he topado yo y esa partecita sí quisiera igual una explicación de cómo manejamos esas situaciones, qué se les dice o se puede tratar o no. O, por ejemplo, yo me he topado en casos en los que al final no saben querer, digamos, para nada mi ayuda, digamos, a la fuerza, porque mi papá era el pastor mayor, saben aceptar que yo vaya ahí, pero el pastor, como yo era jovencito, nunca sabe hacer caso a nada de lo que yo sé decir, digamos. Pero el hijo sí sabe decirme ayuda, digamos, ¿no? Ayúdenme y no sé saber cómo. Entonces, agradecería mucho tal vez si un poco podemos profundizar en casos extremos, súper extremos así, porque he vivido esa realidad, digamos, y no sé saber es bonito hablar y fácil, digamos, de un caso como este, ¿no? Que el hijo al final cede, ¿no? Ya, pues vamos a terapia, ¿no? Pero yo me topo en casa donde el hijo dice, no, me quiero ir y yo no quiero saber nada más, y no, y sabe ponerse más terco, ¿no? Y el papá se pone igual más terco, pero no, pues tienes que servir a Dios, que esto, que lo otro. Y saben empezar a pelearse y es, la realidad a veces es otra, ¿no? Podemos hacer un estudio de caso aquí bien bonito, bien tranquilo, ¿no? Me ha parecido, a mí personalmente me pareció muy tranquilo y muy fácil, digamos que ambos manos se ha quejado el muchacho y el pastor se ha disculpado y otro, ya, pues vamos a terapia, es bien bonito, pero en la vida real que yo he estado ahí no ha sido nada así, incluso sabe de gritos, golpes, o sea, ahí mismo y es bien complejo. Entonces, por favor, no sé si podemos profundizar un poquito más en esos casos extremos, ¿no? Con caracteres difíciles. Nada más, muchas gracias. Está bien, pastor. Y gracias por la observación para todos los que van a participar de aquí en adelante, el día sábado, por ejemplo. Entren en el personaje y traten a todo el aula de ponernos en situaciones que en algún momento podamos estar, pero tampoco se vayan a exageradamente, ¿no? Aunque sí, igual no hay problema, pero sí, o sea, este caso sí ha sido bien ideal, ¿no? Para resolver los papás en problemas, el hijo también, son muy sujetos probablemente a la consejería y no hay mucho conflicto en el momento. Pero sí vamos a encontrarnos en situaciones donde el pastor o el padre de familia quiera oponerse totalmente ante la situación, o el hijo totalmente rebelde y no quiere saber nada al respecto. Em, lo ideal del proceso de consejería es hacer una observación muy particular a cada uno de los que son partícipes. Recuerdo que en la universidad nos decían, lo que ustedes tienen que aprender a desarrollar es su ojo clínico. Así, de esa manera nos decía una docente. El ojo clínico tiene la capacidad de observar en el momento, eh, y si no lo puede observar, por lo menos hacer las preguntas adecuadas para identificar entre los participantes qué es lo que quieren, porque cada uno de los que vienen a la sesión quieren algo, y la mayoría de las personas siempre quieren ganar algo, siempre quieren o ganar algo o no perder algo. Entonces, si nos encontramos con un papel difícil, por ejemplo, digamos, el hijo totalmente rebelde y no quiere nada, y él manifiesta probablemente en la sesión a través de las preguntas, decimos, ¿y qué es lo que tal vez actualmente más deseas? Y me encanta, probablemente ahorita dirá, no, mi computadora, me gusta estar ahí en los juegos, estar en todos los momentos, bla, bla, bla. Y desde ese enfoque podemos empezar a negociar, decir, muy bien, eh, hablando con los papás dicen, nosotros vamos a quitar todo. Mira, le diríamos a Juan, no, Juan, tus papás han mencionado que el área, la computadora que tú deseas, la computadora que tú tanto estimas, puesto a que estás bajo su casa, eh, quieren quitarte. Yo sé que eso no es correcto, yo sé que ahí tú trabajas, ahí tú también estudias, pero es un punto de negociación. O sea, cuando yo identifico en los pacientes qué es lo que quieren o qué es lo que no quieren perder,
tengo un punto de fuerza para la negociación. Eso en cualquier punto de negociación. O sea, cuando yo identifico con con la otra persona qué es lo que quiere y busco puntos de dolor o puntos emocionales, eso como terapeuta a mí me facilita mucho las reuniones. Supongamos que el pastor dice, yo lo que quiero es que seguir creciendo, quiero la ordenación, quiero que me nombre pastor principal, pastor consejero, pastor presbítero, y por eso también estoy creciendo la iglesia. Entonces ya he sido atento a a su voz y él quiere ser pastor consejero. Y le diré, mire pastor, si la iglesia se entera que usted está golpeando a sus hijos, usted no va a poder llegar a ningún lado. Si esto sale a la luz de lo que usted está haciendo, Se cortó. Está congelado. No hay señal. Su internet, tranquilos, ya va a volver. Tranquilos. Estamos intranquilos. Sí, estamos intranquilos. ¿Cuántos pastores trabajan por dinero en la iglesia? Yo creo que no Esa trabajamos pregunta por fue. dinero, ¿no? Cuanto más miembros hay, más ingresos tenemos. Pastor Fidel, ¿qué pasó pues? Dios proveerá. Yo Claro, o siempre, sea, Dios provee, pero no, pues, cuanto y, más miembros y tenemos, ese, hijo, por eso te descuidan. claro, Wow. ese es el tema de los hijos, es el problema que muchas veces algunos pastores he visto casos que como que les dan el peso, como que tienes que portarte bien porque si no de aquí comes o de esto vivimos, entonces es como que en la vida secular los hijos no tienen nada que ver con el trabajo de los padres. Y no Claro, cae sobre ellos la carga de decir, si te portas mal, a mí me despiden del trabajo, o sea, ni idea, o sea, no pasa. Entonces eso es muy justamente, aparte en ¿no? la casa, ¿no? Por Entonces eso justamente en el caso el, de los pastores es como que muy así, pero también es Está un llamado que licenciado nos en manda. Ay, sí, sí, hola. ahora sí, gracias, licenciado. no, Licenciado, les no estaba sé la Dale. tiene usted. mil disculpas, no sé qué pasó, se voló el internet, pero volvió después. Si eso es la idea, y les dejo participar también, Pastor Luis, Pastora Shirley, les decía que como terapeutas, como consejeros, traten de identificar puntos en donde ustedes tengan la mejor posición para negociar en el momento. eh, ¿Y cómo son estos puntos? Son cosas que las personas desean ganar o no quieren perder, o quieren alcanzar. En el plan de intervención que estamos desarrollando están como puntos de resiliencia. Son puntos los cuales a mí como consejero, como psicólogo, me ayudan a tomar fuerza desde ahí. Si la persona, por ejemplo, no quiere perder a su gatito y quiere mucho a su gatito y quiere quitarse la vida, entonces tomo el punto fuerte del gatito y digo, mire, tu gatito, si tú tomas esta decisión tan dura de quitarte la vida, ¿quién va a cuidar a tu gato? ¿Quién va a poder darle la misma atención que tú le das? Entonces, ¿qué ha pasado? He tomado el punto que no quiere perder o quiere ganar para mejorar la negociación. Entonces, igual, si les decía al pastor, si el pastor me dice, bueno, yo anhelo, pastor, ¿por qué me estoy dedicando tanto al pastorado? Es porque quiero llegar a ser presbítero, quiero llegar a ser reverendo, pastor consejero, pastor exhortador, el pastor principal de la congregación, quiero que el ministerio se reconozca en toda Bolivia, no sé, tiene algo que quiere llegar a alcanzar o no quiero perderlo. Entonces yo digo, mire, pastor, he hablado con su hijo, él me ha pedido que comente esta situación y no es correcto, pastor, el agredir, el lastimar. Le explico el tipo de violencia. Y mire, pastor, si la iglesia se entera de lo que yo acabo de enterarme, usted no va a llegar más allá de donde está en el momento y va a encontrar un punto de desprestigio para usted y para el ministerio y sobre todo para la predicación del evangelio. Pastor, usted tiene que empezar a hacer ciertos cambios por el amor que dice tener a la obra y por el amor que también tiene a su familia.
yo sé que usted tiene la capacidad y sé que puede empezar a orar de mejor manera. Todos cometemos errores, todos tenemos luchas internas, pero siempre cuando nosotros tengamos... ¿Qué he tomado? He tomado el punto que para él es frágil o el punto que él quiere alcanzar, y si le hago notar que no lo va a poder alcanzar porque está haciendo algo malo o porque no está haciendo lo correcto, o al contrario, puedo impulsar ese punto bueno para que mejore todavía mucho más, les va a ayudar mucho en el punto de negociación. Entonces, por ahí pueden buscar en los casos difíciles. Por eso, en las preguntas que hagamos, si no hemos desarrollado bien el ojo clínico desde el lenguaje corporal, el tono de voz, dónde se inclina, dónde está dirigiéndose, por lo menos las preguntas que hagamos tienen que ir en ese sentido, hacer un diagnóstico lo más preciso posible y de esa manera organizar mejor nuestro plan de intervención. Ahora sí, pastora Shirley, tal vez estabas levantando la mano, puedes comentar, preguntar acerca del caso que hemos ido analizando el día de hoy. Amén. Buenas noches, licenciado, compañeros. Bueno, tenía una opinión, ¿no? Por lo que yo he visto, es un poquito contradictorio, ¿no? Se lo llama para ver la consejería, pero creo que quien en realidad necesitaba era el papá, ¿no? El pastor, porque no ha enfocado, digamos, la función de la familia y de la iglesia. Al hecho de cuando ya llama la atención a su hijo y le dice que tiene que portarse bien, que tiene que ir a la iglesia, porque si no, su postura como pastor va a ser mal vista por el resto de la comunidad o algo así. Vemos ya el desenfoque, ¿no? Porque no podemos cargar esa responsabilidad sobre los hijos. El pastorado responde al pastor. Y como él lleva su hogar, también le corresponde a él. Y no debería de repercutir, o sea, caer sobre el hijo la carga de la reputación del pastor, digamos, dentro de su iglesia, porque es él la cabeza de su iglesia y también es la cabeza de su hogar. O sea, él debería de saber manejar su hogar y saber manejar la iglesia y poner cada cosa en su lugar. Y la iglesia, pues, no es un trabajo secular, ¿no? Debería de ser, ¿cómo puedo decirlo de una manera que se me entienda? Tienen que ir enganchados, iglesia y hogar, ¿no es cierto? O sea, de una manera armónica, podemos decirlo. Entonces, para mí aquí el que necesita consejería, aunque no lo veamos a veces así, es el pastor, porque él debería de enfocar bien sus prioridades y sus intereses también, ¿no? Porque no, un pastor tampoco puede vivir del qué van a decir, sino es el ejemplo el que él tiene que dar, tanto para los miembros de la iglesia como para su hogar. Y aquí vemos un joven totalmente molesto por la situación porque el papá no ha sabido, digamos, manejar, equilibrar la iglesia con el hogar. ¿No? Es una respuesta lógica cuando hay un error en la manera de manejar las cosas por parte del papá y del pastor. Entonces, para mí el que necesitaría consejería en este caso es el pastor, para que él pueda ser mejor cabeza tanto en su iglesia como en su hogar. Amén. Muy bien, pastor, es cierto. Dentro del plan de intervención, como decía, cuando ustedes ya reciban al caso, y si ustedes mismos, cuando ustedes les dan el diagnóstico y se van a tomar 2 semanas, 1 semana, esto a ustedes mismos les va a ayudar a reflexionar por dónde necesita la ayuda. Voy a intervenir más tiempo para el hijo, voy a intervenir más tiempo para el papá, para la familia. Les decía, ustedes pueden utilizar acá prédicas, libros, pueden utilizar la misma exhortación a través de la palabra, pueden darles tareas prácticas para que empiecen a ejercitar, pueden darles algún retiro, si hay algún tipo de campamentos específicos para la familia. Ahí va la libertad en lo que es el plan de intervención. Y si bien el hijo en esta ocasión se ha hecho un compromiso para un aspecto individual de atención, por lo menos desde mi perspectiva, es para impulsar y diagnosticar de mejor manera cómo va la relación en su fe. Ya dentro de 2 semanas, cuando nos vamos a encontrar, ahí vamos a tal vez darles algunas instrucciones particulares para la pareja, para la familia, en todo ese plan que tenemos que hacer.
no se puede resolver ningún caso, bueno, alguno que otro sí, probablemente, pero escasamente se resuelve un caso en una sola sesión. Tienes que darte tiempo para estructurar el caso. Y cualquier profesional suele hacerlo de esa manera, ¿no? Creo que los médicos inclusive se van a dar un tiempo lo más rápido posible para hacer un diagnóstico preciso en base a estudios y recién empezar a hacer la intervención. Y en consejería también involucra así un tiempo. ¿Lo puedes hacer al día siguiente? También, pero toma en cuenta que el tiempo que se dan especialmente es uno para desarrollar y que ellos por lo menos vayan viendo las tareas iniciales que les has dado, si ha habido una mejoría. Y dos, para que tú también como consejero empieces a empaparte más de la situación, trates de buscar más información. Yo sé que en muchas áreas no somos especialistas y vamos a tener que acudir a otros especialistas, escuchar otro tipo de información, buscar libros al respecto, informarte y empaparte. Y una vez que te informes en todo el conocimiento sobre este caso en particular, estructurar tu plan de intervención. Pastor Luis, buenas noches. Tal vez si tiene algún comentario, alguna pregunta, algún aporte más para lo que... Aló, licenciado, nuevamente se ha congelado. Ahora sí, licenciado. Escucho. Ahora sí, pastor. Ahora sí. Ya, gracias. No, sí, no, como todos han observado, parecía un pastor principiante, ¿no? Porque las excusas de los principiantes, todos los que hemos sido pastores al principio teníamos todas esas excusas, ¿no? No, tienes que ir a la iglesia porque si no, ¿qué me van a decir, no? Pero con la poca experiencia que tenemos, yo creo que los ojos son la ventana al alma. Depende, muchas veces cuando yo voy a hacer este tipo de consejería, lo primero que veo son los ojos de los niños, de los muchachos, ¿no? O sea, en sus ojos tú ves, entras y los ojos te demuestran qué tipo de familia es. Entonces, evidentemente, yo he tenido que recurrir, ¿no? Con mis hijos a profesionales, ¿no? Y lo sorprendente era que después de las sesiones que tenían mis hijos, nos llaman y nos preguntan sobre preguntas. ¿Quién es el mejor amigo de tu papá, de tu hijo? ¿No? ¿Cuál es el color que le gusta a tu hijo? ¿Qué tipo de helado? O sea, y uno dice, no sé. O sea, puedo decirte, ¿usted sabe si tiene enamorada o no tiene enamorada? No, nunca nos ha hablado de eso. Ese tipo de preguntas, ¿no? Estamos hablando de jóvenes de 16 años, 18, 20 años. Y quienes lo conocían mucho más eran sus amigos, ¿no? Como ustedes no los conocen, ¿quién es su mejor amigo? Él nos ha dicho, pueden traerle. Y su amigo nos empieza a hablar la otra cara de mi hijo, ¿no? O sea, que él practicaba muchas veces, tal vez lo que nosotros no practicábamos, ¿no? Ser un verdadero cristiano, ¿no? Compartía con sus compañeros, hay datos no tenían que comer, él compartía su comida, no tenían cuadernos, él compartía sus cuadernos, siempre era el más atento, ¿no? Y hasta escarbar y llegar, ¿por qué ha sido la situación, cómo han llegado a esa situación? Y nos dice, ¿a ustedes les ha afectado la muerte de Gesia, no? Sí, le digo. Y era su sobrina, sí, era la única sobrina que él tiene. A él le ha afectado el doble. O sea, ese hecho es lo que le ha cambiado el mundo, ¿me entiendes, no? O sea, para él les veía a todos, como les decía, ¿no? Hay datos, nos unía a todos, teníamos que reunirnos para las actividades que tenía mi nieta, pero eso le ha cambiado la figura. Y muchas veces nosotros tenemos que buscar eso, qué es lo que ha pasado con el joven para que cambie su actitud. No es que no es adolescente y evidentemente esa es su actitud de los adolescentes. No, hay algo que les ha hecho cambiar. Si nosotros no llegamos a ese algo, a escarbar y llegar a lo que realmente le ha hecho el cambio, no vamos a poder solucionar. Vamos a echarle la culpa a los padres, vamos a echarle la culpa a la mamá, pero no, el niño le ha pasado algo
que ha tenido que cambiar su carácter, porque muchos de niños, adolescentes van a la iglesia, pero de la noche a la mañana cambian su carácter. Y eso no es porque un amiguito lo ha influenciado a sus amigos, no. Hasta muchas veces para contradecirnos y querer la atención, papi, soy lesbiana, o papi, soy gay, ¿no? O sea, compartirte, ¿sabes qué? Me estoy yendo contra lo que tú estás predicando, pero para llamarte la atención. Y como usted decía, no, hay datos, el tratamiento psicológico no es una sesión, no es 2 sesiones. Son, hay datos 6 meses, un año y hasta tienes que hacerle un control ya con un psiquiatra para que le mediquen, ¿no? Lo que es lo que es ansiedad, lo que es la depresión. O sea, y nosotros como pastores pensamos que con una oración vamos a hacer liberación. No, tenemos que reconocer también este tipo que la depresión, la ansiedad es un tipo de enfermedad que no será tal vez no se lo verá materialmente, pero sí psicológicamente se lo ve. Muchas gracias, licenciado. Bueno, gracias, Pastor Luis, por compartirnos también. Está muy interesante, queridos pastores, el día sábado, quienes vayan a hacer también, todos tenemos que hacer por si acaso, pero ya estén todos listos, quienes ya han escogido su caso para el día sábado, para ejercitarlo. Pastor Jimmy. Sí, dice, no sé si puedo contar tal vez algo que nos ayuda al punto que ha dicho el pastor. A ver, Es claro que sí. una historia breve que una vez una pastora contaba y decía que ella de niña, su papá les ha abandonado a su familia, ¿no? Ella conoce a Dios a sus 15 años, pero desde que se convierte se da de cuenta, ¿no? Gracias a su vida espiritual, que siempre que su mamá le trataba de aconsejar algo, ella tenía una reacción agresiva hacia ella, siempre les repelía hacia su mamá. Y dice, por años no sabía qué era, dice, siempre que mi mamá me quería dar consejos, yo explotaba y pensaba que era, no sé, que algo me irritaba de mi mamá. Y hablando full con Dios por años, creo que a sus 25 años, dice, ¿no? Va a un retiro donde le hablan de que tiene que arreglar esa situación, digamos, que ya no entendí, no sabía, y ayuna y ora. También es importante el hábito espiritual, ¿no? Pero también es importante hablar de la psicología y este punto va más a ese punto que al final ella se recuerda, ¿no? Que cuando era niña, ella estaba despierta la noche que su papá se ha ido de la casa y se recuerda que su mamá es la que le ha botado. Y ella lo ha olvidado, ¿no? Lo ha olvidado y lo dejó ahí, pero tenía esa herida en el corazón y le culpaba a su mamá de que su papá había abandonado. Y ella ha tenido que ir donde su mamá y hablar y encarar y decir, mamá, yo estaba despierta esa noche y tú le has botado. Y siempre, o sea, siempre he pensado que tú has hecho tu vida, pero yo he quedado rota desde esa noche. Y no puedo soportar cuando tú me tratas de dar consejos justamente por ese motivo, porque tengo un recelo, ¿no? Y esta persona justamente igual también después del ayuno, pues hace una terapia psicológica y por eso le recuerda, digamos, ese momento, le hacen volver y le hacen recordar qué es lo que realmente le afectaba con su mamá, ¿no? Entonces, ambas partes, ¿no? Espiritual y ayuda psicológica, pero al final ella habla con su mamá, sana esa parte, le perdona a su mamá y su mamá le explica, ¿no? Y le dice, sabes, hija, esa noche yo le he votado a tu papá porque tu papá ya tenía otra familia y la otra mujer ya estaba esperando un hijo y preferí que se haga cargo de eso. Entonces, habiendo esa sanación, se ha roto, digamos, eso y ya no les repelía a su mamá, ¿no? Porque hasta ese momento siempre les repelía. Entonces, qué importante realmente es buscar. Hay cositas que, como decía, los hijos llevan desde niños, cositas que a veces nosotros mismos, digamos, ¿no? Nos han pasado cosas que fingimos que nunca han pasado y todo tratamos de taparlo, pero la herida emocional está ahí y muchas veces nos afecta en la vida y no sabemos por qué pasamos esto, por qué eso nos irrita, por qué esto nos deprime, o porque hay gente que de la nada se pone triste, que es la depresión, ¿no? De la nada. A mí me ha pasado, digamos, que no sabía por qué, pero me ponía triste. De la nada decaía totalmente y no quería saber nada de nada y caía en depresiones bien profundas, digamos, ¿no? Y ni yo sabía por qué, no entendía. Y me parece un punto realmente muy importante
realmente buscar un profesional que pueda ayudarnos y obviamente también buscar a Dios, ¿no? Que tal vez Él también nos pueda abrir los ojos y ayudarnos a guiar estos pasos. Bueno, esa historia un poquito quería contar para que podamos ver, digamos, ambas partes. Muchas gracias por el espacio. Amén. Gracias, pastor. Gracias a cada uno de los que han ido aportando y quienes han participado también en la dramatización. Tomen en cuenta que el día sábado también vamos a hacer dramatizaciones en presencia ya. Traten de asumir el rol que les corresponde. Estén todos listos para hacer su dramatización y esto enriquece nuestro aprendizaje dentro del aula, nos permite conversar de otros temas igual así de interesantes y que el Señor siga bendiciéndonos con sus conocimientos a todos dentro del aula. Y vamos a terminar en este momento. Nos encontramos el día sábado. Tratemos de estar tempranos, queridos pastores, por favor, para aprovechar de la mejor manera